La lengua, evidentemente, se ha ido imponiendo. En este momento nadie duda que es la segunda lengua de comunicación internacional después del inglés. El inglés, prácticamente lo que podría ser el esperanto, pues, pues es el inglés, ¿no? Pero después el español, que ocupa esas segundas posiciones, ¿no? Segunda lengua de más hablantes nativos, que tiene su primera lengua después del chino mandarín, y también segunda lengua, considerando también las personas que adquieren, aprenden esa lengua, ¿no? Después del inglés, ¿no? Muy buenas, aquí estamos una vez más en The Senpai Lab. Como siempre, en la próxima hora y pico, vamos a tener a un referente, a un senpai, una persona que nos va a hablar, un experto sobre su tema. Todos vosotros me vais a acompañar como kohai, como esa persona que quiere aprender de algo de la mano de un referente, ¿no? En el caso de hoy vamos a hablar de temas interesantísimos. Vamos a hablar de diplomacia cultural, de diplomacia científica, del legado español, del arte, sobre todo, pues en varios continentes. Y tenemos la enorme suerte de contar con una persona, un referente absoluto en estas cuestiones, como es Javier Galván, arquitecto y durante los últimos 25 años gestor cultural y director en varios centros de la red del Instituto Cervantes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Javier. Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias, David, por esta oportunidad. Nada, es un auténtico placer. Ya, como siempre, hemos estado hablando un poquito previamente y de verdad es una maravilla. Te agradecemos muchísimo que encuentres un hueco. Tendremos tiempo de comentarlo durante los próximos minutos, pero bueno, ahora mismo estás en Estocolmo, es la última parada que tienes en tu viaje, en tu camino, pero así por comentar, ¿nos podrías definir brevemente quién es Javier Galván? Bueno, pues Javier Galván es un joven, yo todavía me sigo sintiendo joven a mi edad y creo que esa es una constante. Siempre Maravilla. tenemos la edad interior y entonces a veces me sigo sintiendo como aquel muchacho adolescente que quería hacer muchas cosas en la vida, que quería hacerlo todo y todo bien, que no quería renunciar a nada. Y que bueno, pues la vida me ha ido llevando por distintos caminos. Yo en alguna de mis redes sociales me defino como nómada, ¿eh? No, y es bastante cierto, es que en los últimos 25 años pues he cambiado en bastantes ocasiones de país, ¿no? No fui muy original en esto porque lo vi en la página web nada menos de Ricardo Bofill padre. Padre, arquitecto, ¿no? Efectivamente, sí, el gran Ricardo Bofill, que se definía así, soy un nómada, ¿no? Y entonces me parece que es una bonita definición y además porque creo que soy un nómada no solamente geográficamente, sino también en las disciplinas que toco, es a lo mejor un defecto de adolescente de querer hacer muchas cosas, entonces hice arquitectura, me encanta la arquitectura, es mi pasión. Hice arquitectura porque era la carrera, quizá con los años, siempre me he preguntado, ¿no? Bueno, ¿por qué elegí arquitectura? Y con los años me he respondido a mí mismo porque era la disciplina en la que tenía que renunciar a menos cosas. La arquitectura es técnica, es arte, es ciencia, tiene un poco de todo, ¿no? Y luego, pero bueno, de la arquitectura también he pasado a otras disciplinas. Como bien decías, llevo pues 25 años, va a ser dentro de muy pocos meses, en el Instituto Cervantes, dedicado a la gestión cultural, haciendo diferentes tareas también en el instituto, pero también me gusta pintar, me gusta escribir, hago fotos. En ese sentido también soy un nómada porque salto de una disciplina a otra. Qué maravilla. Bueno, pues nos quedamos con dos ideas, nómada y quizás renacentista o persona de múltiples inquietudes, ¿no?
Bueno, sí, te agradezco lo de renacentista, porque tiene unas connotaciones eh, maravillosas, ¿no? Bueno, sí, se puede enfocar de distintas maneras extensas, como lo has hecho tú, o de otra manera también, pues se puede decir, bueno, pues catacaldos, ¿no? Voy a emplear un muy, muy coloquial y un poco en desuso, ¿no? Pero sí, creo que la realidad es muy compleja. Nosotros somos muy complejas, somos seres poliédricos, ¿no? Absolutamente. Entonces, lo de estar ceñido a hacer siempre lo mismo durante muchos años, durante toda tu vida, pues la verdad es que me parece que es un desperdicio de muchos de los talentos, de muchas de las capacidades que tenemos y que en muchas ocasiones no sabemos que las tenemos hasta que no entramos, a veces por el azar, ¿no? En territorios insospechados. Lo comparto mucho contigo. Yo también tengo a un nivel mucho menor que el tuyo, por supuesto, pero tengo mi experiencia en sector privado, en sector público, en academia, universidad, y es verdad que te provoca, te estimula una diferente parte de ti mismo que en ocasiones no sabes ni que la tienes, es verdad. Y muchas veces nos autolimitamos. Oye, es que yo no valgo para esto porque siempre he hecho esto otro. Y luego, cuando te pones, resulta que eso, que sale una parte de ti que muchas veces no sabías ni que la tenías. Por redirigir un momentito, uno de los temas principales de los que vamos a hablar hoy, yo creo que es interesantísimo, a la gente le queda en ocasiones un poco lejano, aunque tiene su glamour, es el tema de la diplomacia y en este caso de la diplomacia cultural a la que creo que últimamente se le ha puesto también la coletilla o el apellido o lo que sea de diplomacia científica también. ¿Podrías comentarnos qué es para ti, con toda tu experiencia, la diplomacia cultural o científica? Sí, bueno, la diplomacia cultural, que también se le ha llamado el poder blando, eh, bueno, su objetivo básico es dar a conocer tu país, tu cultura, tu identidad en otras sociedades, en otras culturas, ¿no? Esto, pues, permite, primero, que tengan una imagen de ti, ¿eh? Eso es lo primero. O sea, si nosotros, por ejemplo, ahora pensamos en muchos de los países del mundo, ¿qué imagen tenemos? No voy a decir ninguno, pero lo dijo cualquiera de los países del mundo, pues de muchos de ellos, los más conocidos, lo que tenemos son clichés, ¿eh? Clichés, y de otros muchos no tenemos ninguna imagen. A lo mejor sabemos que están en África o que están no sé dónde, pero no hay ninguna imagen, ¿no? Y entonces, a través de la diplomacia cultural se trata de crear una imagen, de transmitir una imagen. Una imagen que naturalmente pues intenta ser positiva, muestras los aspectos de tu cultura, de tu sociedad que pueden ser más atractivos. En primer lugar, tiene una función de elección, una función, muchos de los tratados que tiene firmados España con distintos países siempre llevan el término amistad, ¿no? Por Ujú. ejemplo, con Marruecos, ¿no? País donde he estado, y en la Ilustración, dos monarcas ilustrados, Carlos III en España, Sidi Mohamed Ben Abdallah en Marruecos, pues firman ese primer tratado entre los dos países que lleva por título Tratado de Amistad y Comercio, que tiene Jorge Juan como diplomático fundamental en aquella época, de amistad y comercio, ¿no? Y entonces esto de amistad es algo que se repite y que se mantiene, ¿no? Entonces eso es lo primero, es un poco hacer amigos, ¿no? La importancia de la amistad a todos los niveles, que te conozcan, conocer al otro. Y eso luego, pues, va trayendo también, si tú eres amigo de alguien, si tú conoces a alguien, sobre todo, pues no vas a tener una relación hostil. Muchas de Eso las es. situaciones de violencia, Mm. de guerras, incluso es por desconocer Qué al gran otro. verdad, efectivamente. Es mucho más por ignorancia que por otras cosas. Es ese descubrimiento de los puntos en común con alguien con quien piensas que no tienes nada en común y poco a poco lo vas descubriendo y una vez que dices, hombre, esta persona y yo tenemos este punto en común tan importante, ¿no? Ah, pues entonces a lo mejor podemos ser amigos, ¿no? Que es una reflexión que bueno, sí. Efectivamente, efectivamente. Entonces, eso ya tiene una gran importancia, ¿no? El conocer al otro, que te conozcan, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir construyendo, ¿no? Todo edificio, toda relación. Es un edificio que vamos construyendo, relación de todo tipo, lo prefiero. Y en este caso yo tengo la suerte, el privilegio
de transmitir la cultura de mi país, la cultura y la ciencia, no solo de mi país, también el Instituto Cervantes, en nuestra ley está muy claro, difundir la cultura en español, la cultura de España y de los países de habla hispana, con lo cual estamos transmitiendo pues todo lo que mi amigo, el diplomático y politólogo mexicano Andrés Gómez definía como la unidad civilizacional de los países hispanos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues repito, eso es un privilegio y a partir de ahí, pues efectivamente pueden venir muchas consecuencias positivas. También en el ámbito cultural, de intercambios culturales, de abrir fronteras a nuestros artistas, también de abrir nuestras fronteras a artistas de nuestros países amigos, pero también tiene una influencia clarísima en la vida comercial, de los negocios, de la productividad. Con lo cual, bueno, pues la diplomacia cultural que sino sobre todo los países europeos, los que han creado instituciones como el Instituto Cervantes, como el British Council, el Goethe Institute, el Instituto José, han creado esas instituciones precisamente para desarrollar eso que llamamos el diplomacia cultural y que, bueno, lo podemos encontrar pues antecedentes en motos en otras historias. En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. Qué maravilla, eso que cuentas, yo creo que es una cosa que mucha gente desconoce. Yo he tenido la oportunidad de estar vinculado al Instituto Cervantes hace ya bastantes años, aquí en Tokio, y es una cosa que a veces se desconoce. El Instituto Cervantes no es únicamente para promocionar la cultura o la ciencia, o en fin, de España, sino en español, incluso de otras lenguas del mundo hispano. No sé cómo, no soy muy bueno en, es un área que me queda un poco fuera de lo que yo más conozco. Entonces, si cometo algún error así de bulto cuando digo hispano, no sé qué, la verdad es que no sé mucho. Pero bueno, la idea es de los países, ¿no?, que tenemos en común el nexo del español. A partir de eso, pues también se promueve todo lo que es cultura, incluyendo pues todas las demás lenguas o todo lo demás que tienen en común, pues esto, ¿no? Recuerdo en mi época que eran 21 países y, en fin, un montón, incluso países donde no es el idioma, ¿cómo se dice? El idioma, no se dice el idioma legal, se dice el idioma, oficial, el idioma oficial, como por ejemplo en Estados Unidos, que hay un montón de hispanohablantes. Bueno, yo creo, entonces es un punto, yo creo, muy importante para tener en cuenta. Y también es un punto en común con nuestro proyecto. El proyecto Senpai Lab es un proyecto desde el principio con la vocación de habla hispana, de unirnos a todos. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? ¿Crees que somos, entre los distintos países de habla hispana, somos grandes desconocidos o que incluso tenemos una imagen mutua que se podría mejorar o no? ¿Cómo ves ese tema? Pues sí, desde luego. El Cervantes, he de decir que, como lo hubieras resumido, pues difunde la cultura de todos los países de habla hispana en el exterior, y luego hay otras instituciones, sobre todo la Agencia de Cooperación Internacional, la AECID, ¿no?, que tiene esos culturales en los países de habla hispana. Hay esa distinción que, bueno, podría no ser así, ¿no? Que el Instituto Cervantes está en los países en los que no se habla español, y en los países en los que se habla español hay centros culturales, pero que pertenecen, como digo, a la Agencia de Cooperación, ¿no? Entonces, quizá es cierto que tampoco hay un conocimiento profundo de las sociedades de los otros países, de algunos más que de otros. Eso también se va paliando por la migración. En España, que hay tantos iberoamericanos, y bueno, nos pasa cuando no conocemos bien a un colectivo, pues los confundimos a todos. Entonces, bueno, pues en una época se decía sudamericanos, y todavía alguien sigue llamando sudamericanos a los mexicanos, que les Claro. irrita mucho. No somos norteamericanos.
ni siquiera centroamericano. Y luego, pues bueno, los adjetivos latino, hispano, no sé qué tal igual, pero a mucha gente, pues todavía en España yo creo que le es difícil pues, distinguir a un chileno, de un peruano, de un ecuatoriano, no digamos, de un nicaragüense, guatemalteco, etcétera, ¿no? Pero a medida que convivimos con ellos, pues ya pues vamos conociendo mucho más de sus culturas, con lo cual estos emigrantes hacen un papel ahí importante que podríamos también incluir, grosso modo, en ese cajón desastre de la diplomacia cultural. Pero sí es verdad que habría que mejorar, profundizar en ese conocimiento mutuo entre las distintas naciones que tenemos pues, un origen común y que todos pues somos la consecuencia de esa monarquía hispánica, siempre en español. Y yo suelo decir cuando los amigos de Iberoamérica se refieren a la madre patria, digo, no, madre patria no, es decir, la España de hoy pues también es la consecuencia, ¿no? de una monarquía, de una forma de Estado, que luego, pues, que por cierto era muy diferente a la de otros imperios, con los virreinatos, que eran unidades pues, con una autonomía grande, pero muy diferente a lo que eran las colonias británicas o francesas o holandesas, sobre todo, ¿no? Y les digo, no, somos, si queréis, somos hermanas, ¿no? Las repúblicas Claro. de Iberoamérica, bueno, Guinea Ecuatorial, que está entre esos 21 países, sí, muy bien, David, y el 21 países que tienen el español como primera lengua. Y España, bueno, es un reino, pero también, es decir, nos identificamos de alguna manera, claro, nos identificamos con los españoles del siglo de oro, pero las realidades son muy diferentes en todo ámbito. Entonces yo prefiero siempre mantener ese tono de igualdad, si quieres, podemos ser hasta primos inter pares, hasta ahí puedo admitirlo, ¿no? Pero no, esto de la madre patria que se utiliza de una manera, pues queda un poco obsoleta, creo yo. Yo prefiero hablar de eso y de una cooperación. Mira, ahora estamos precisamente, antes de conectarnos, pues estaba con el embajador de Colombia, que tiene una iniciativa magnífica, que es de tener un stand de libros en español de todos nuestros países en la Feria del Libro de Gotemburgo, y va a ser la primera vez que va a haber libros en español, ¿no? Eso es un proyecto que Qué estamos... interesante. Qué interesante. Sí, sí. Es una iniciativa maravillosa, ¿no? Intentar poner un poquito el acento en los puntos en común en vez de en los puntos que nos separan. Parece que hay una tendencia global a todos los niveles de poner el énfasis en lo que nos separa. Está bien, todos somos únicos, individuales, países, pueblos, regiones, la identidad de cada uno, pues por supuesto. Al mismo tiempo tenemos puntos en común. Tú que has vivido en un montón de sitios, que has hecho diplomacia cultural en un montón de países, en regiones diversas, supongo que también habrás percibido que, en fin, que es que las personas son personas en todo el mundo, que tenemos un montón de cosas en común. Por entrar un poquito, ya que eres especialista en todo esto y dejando de lado, como siempre intentamos, cuestiones políticas y demás, ¿cuál sería la etimología o el sentido que lleva las distintas denominaciones de la América en español? Digamos, Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica. ¿Cuál sería un poquito la definición? ¿Hay alguna que desde un punto de vista de un experto en la materia digas, oye, pues mira, esta normalmente se utiliza de una manera incorrecta o no es el significado? No sé si tienes algo que comentarnos en esa línea, porque yo creo que está un poco confundido todo el... Sí, total. Bueno, pues me alegro, como se dice, que me hagas esta pregunta. Fíjate que este año, yo invité al director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, que es un uruguayo de origen, pero que lleva toda la vida viviendo aquí, y precisamente le invité a que diera una conferencia que se llamó Los Nombres de América, en la cual se debatía precisamente todo esto. Y ya de entrada digo que no hay un consenso generalizado y tampoco yo después de la conferencia aquella que pensaba que iba a decir, bueno, pues yo me reivindico en el nombre que yo utilizo,
Yo prefiero el de Iberoamérica. Y no, salí con más dudas después de todas las explicaciones de Andrés Rivarola cuando entré. Bueno, en realidad podríamos hacer casi de Google, ¿no? De decir, bueno, pues Hispanoamérica son los países que estuvieron bajo la monarquía hispánica y donde sean español, ¿no? Latinoamérica, bueno, ahí entramos un poquito en conflicto, si quieres, porque dices, bueno, Latinoamérica, bueno, sí, pero es que, claro, por ejemplo, hubo muchos italianos, vamos a Argentina o Uruguay, en muchos países donde hay una presencia de nombres, de tal, de descendientes de italianos. Bien, hay una cuestión también que ellos, los habitantes de estos países en general, ellos se llaman a sí mismos latinoamericanos. También hay dudas sobre el origen del término Latinoamérica o latinoamericano. Por un lado está la teoría de que fueron los franceses, precisamente los franceses, cuando pierden su papel en América, cuando por la guerra de los 7 años, pues prácticamente pierden sus posesiones en favor de Inglaterra, que fue la vencedora realmente, pero también de España, en aquella guerra que España por los partes de familia era aliada de Francia. Sin embargo, España se le da la Luisiana, por ejemplo, que era de los franceses, aunque es cierto que nosotros perdimos Florida en favor de los ingleses y demás, ¿no? Pero bueno, es ahí cuando los franceses, ante un continente que habían perdido totalmente su posibilidad, apoyan toda esa idea de Latinoamérica, ¿no? En ese sentido podríamos decir, bueno, entonces Quebec, donde se habla francés, pues también podría considerarse Latinoamérica, ¿no? No creo que lo considere a un quebecois latinoamericano. ¿Y qué decir, por ejemplo, de un habitante del Paraguay que habla guaraní como primera lengua, o de un boliviano que habla el quechua o el aymara? Es un latino. Digamos, alguien que tenga 8 apellidos quechua, si no se llama latino. Entonces, para mí tiene sus debilidades. Pero claro, dice, bueno, es que ellos se quieren llamar latinoamericanos. Entonces, en eso pues están la mayoría de habitantes de estos países, la mayoría, no todos, pues están conformes con ese término, ¿no? A mí, luego, me gusta utilizar el de Iberoamérica, que también incluiría, claro, el de Iberoamérica, o sea, Hispanoamérica. Vamos a decir, etimológicamente, Hispanoamérica dirías países que fueron España, para entenderlo por el Imperio Español. Iberoamérica, incluyendo a Portugal y Brasil, aunque, ojo, Hispania e Iberia son sinónimos. En la época romana, pues Iberia, Hispania, era lo mismo, con lo cual serían términos idénticos. Pero bueno, entendernos, eso sería Hispanoamérica, Iberoamérica, Iberoamérica incluyendo a Portugal, y Latinoamérica, pues bueno, ese concepto ya, digamos que más, menos geográfico, por decirlo así, o menos, en fin, no sé. Sí, y luego también... Vale. No, es que yo, perdóname, es que ahora que hablas de eso latino también, yo alguna vez algo había oído sobre la influencia de los Estados Unidos es enorme ahora mismo. Los Estados Unidos de América es enorme en todo el mundo, incluso en su propio censo, en como ellos cuentan y todo lo que eso proyecta, todo su poder cultural, audiovisual, etcétera, pero basado incluso en su censo, ¿no? Y en su censo, pues te preguntan de origen europeo, pues Polish American, Portuguese American, lo que sea American, y los únicos que están separados son los de origen español o hispano, que están como en el grupo de latinos of any race. Entonces tienen ahí como una mezcla, y yo también había oído alguna vez que también era como para un poco diluir precisamente ese punto en común, que sería venir pues del mundo hispanoamericano o lo que sea. Entonces han creado esta cosa que no lo sé, no lo sé qué tendrá de verdad o no, si tendrá parte de verdad o qué, pero bueno, perdona que solamente quiero hacer este apunte que se me había pasado por la cabeza. Es una relación compleja, ¿no? Montándonos en la historia, pues realmente el Imperio Británico, en un momento dado, era el claro rival, el claro enemigo. Los Estados Unidos, cuando emergen como potencia colonial, desde el siglo XIX, pues empiezan su imperio precisamente a costa de los restos del Imperio Español, como Puerto Rico y Filipinas.
Y el caso de Filipinas, que conozco un poco mejor, pues ahí durante una serie de años efectivamente intentan borrar ese legado español, ¿no? También el hispano pues ha sido realmente un poco subyugado como un colectivo, una raza, por decirlo así, pues un poco decir que no estaba considerada al mismo nivel que los WASP durante muchas décadas, pero que a partir de un momento dado en el que los hispanos pues han tenido, por un lado, un protagonismo demográfico. Ojo que Estados Unidos es un país con más hispanohablantes incluso que España, ya puede estar en torno a los 50 millones, ¿no? Y que luego pues hay hispanos en todos los ámbitos, en la política, en las artes, en la música, que tiene un papel fundamental, con lo cual ya veíamos que candidatos a la presidencia de Estados Unidos ya desde hace años pues hacían sus guiños a la comunidad hispana, ¿no? Con lo cual la relación de Estados Unidos con el mundo hispano es una relación muy compleja, en la cual creo que pese a lo que pasa, ¿no? Va ganando terrenos, lo vemos en una perspectiva no a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? De cómo hemos ganado terreno los españoles y los hispanos en general, por decirlo de alguna manera más aséptica, los que nos expresamos en español, pues hemos ganado importancia y también prestigio, no solo importancia demográfica. ¿Cuál era la...? Porque es que acabas de hacer... que era justo la siguiente pregunta que iba a hacerte, pero ¿te importaría aclarar para la parte de la audiencia que no sepa lo que es... comentaste WASP. ¿Qué es un WASP? Sí, son las siglas de White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? Pues eran los estadounidenses, pues básicamente de origen anglosajón, que también ahí pues puedes meter pues nórdicos europeos, centroeuropeos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ese contingente pues muy de blanco, en el sentido más racial, caucásico, en el término caucásico que ha suplantado a lo que podía ser esa simpleza de llamarlos blancos, pues es el norteamericano, el estadounidense de origen caucásico. Ok. Pues hecha esa distinción que yo creo que es muy importante, efectivamente, el WASP, el White Anglo-Saxon Protestant, ellos mismos se definen también así como lo opuesto a pues italianos, españoles, etcétera, que eran no eran ni anglo-saxon ni eran protestant, sino que eran los católicos y en fin, un poco en determinadas épocas de la historia, pues ciudadanos de segunda, ¿no? Pero bueno, no lo decimos solo por el caso de Estados Unidos. En todo el mundo ha habido casos de que el que no es de los originales, digamos, de los originarios, pues siempre se le ha considerado un poco. Pero el tema que tocaste, que es muy interesante, es tú que has estado en tantos sitios y llevas ya un tiempo importante, ¿qué evolución le ves a la cultura en español, a la lengua o a las lenguas o en general un poquito a todo este tema? Yo veo una evolución positiva. Ojo, no hay que caer tampoco en triunfalismos, hay que ser objetivos y toda la vida. La lengua, evidentemente, se ha ido imponiendo. En este momento nadie duda que es la segunda lengua de comunicación internacional después del inglés. El inglés, prácticamente lo que podría ser el esperanto, pues es el inglés, ¿no? Cierto. Pero después el español que ocupa esas segundas posiciones, ¿no? Segunda lengua de más hablantes nativos, que tienen su primera lengua después del chino mandarín, y también segunda lengua, considerando también las personas que aprenden esa lengua, ¿no? Después del inglés, ¿no? Voy a dar un dato. Aquí en Suecia, donde estoy ahora, en la enseñanza media, los muchachos y las muchachas tienen que elegir una segunda o una tercera lengua. Ellos estudian en inglés en todo el sistema educativo, desde pequeños hasta la universidad, y todo el mundo aquí es bilingüe, o sea, todo el mundo habla perfectamente inglés. Bien, pero al llegar a cierta edad tienen que elegir otra lengua. Tradicionalmente pues era el alemán, sobre todo alemán y francés. Bueno, ahora el 70% de estos jovencitos, adolescentes, eligen el español.
es un dato, pero que se podría extrapolar a muchos otros datos en muchos otros países. Es decir, el español, por cuestiones por un lado demográficas, por Estados Unidos, es muy importante esa aportación de Estados Unidos al mundo hispano. Otro botón de muestra. En Filipinas, el Instituto Cervantes es uno tradicionalmente de los que más alumnos tiene. En este momento, llevamos ya bastantes años, es el de segundo con más alumnos después del de Nueva Delhi. Y una razón fundamental por ese boom del español en Filipinas es por los centros de llamadas, los call centers. Si tú llamas a un teléfono de ayuda, yo que sé, en Kentucky, lo más probable es que te respondan los de Filipinas. Y a los operarios que además del inglés, Filipinas hablan inglés bastante bien, si además saben español, pues les pagan el orden del doble de salario, ¿no? Con lo cual, pues muchísimos filipinos, sin moverme de mi casa, pues voy a tener un sueldo estupendo que me va a permitir, pues incluso, en fin, tener un poder adquisitivo que yo no me podía imaginar que iba a tener aquí en mi país, ¿no? Qué interesante es una cuestión muy interesante porque, claro, es un ejemplo de lo que dices tú, de cómo al final la parte cultural también tiene un efecto directo en la economía, en el comercio, en las relaciones empresariales. Claro, es una... Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Luego, esto de las relaciones comerciales, vamos a ver si tenemos muchos de los dirigentes, por ejemplo, de Iberoamérica, que han estudiado en España, hecho su carrera, han tenido los programas Erasmus, ¿no? Que te permiten que en unos años muy importantes de tu formación y cuando vas a empezar a desarrollar el mundo profesional, tú estás en un país, en una cultura que realmente pues llegas a tener una identificación, una empatía con esa cultura. Pues evidentemente, si yo soy ministro de Defensa de Paraguay, por decir una cosa, pues si tengo que comprar aviones o tengo que comprar, bueno, de obras públicas, tengo que comprar trenes, pues si yo estudié en España, si mis amigos son españoles, a lo mejor hasta me he casado con una española, pues es muy probable que si tienes una oferta en igualdad de condiciones, pues compres el tren español. Y esto llevado a todo cambio. Sí. ¿Y qué otras culturas lo hacen? Y otros países y otros idiomas. Es decir, hay una cercanía cultural, idiomática y de muchos tipos, pues eso, entre Estados Unidos y Canadá y Inglaterra, Australia y demás. Ellos tienen como sus propias redes de temas de seguridad. Los franceses con sus excolonias, los alemanes con las ¿cómo se dice? Bueno, con las colonias de alemanes o con descendientes de alemanes que hay en distintos países. O sea, que es una cosa, en Japón, con los japoneses también es una cosa bastante natural que suceda, ¿no? De hecho, en España yo creo que comparativamente sucede menos. Pero bueno, las cosas son complejas, creo. Sí. Más sutil de lo que puede parecer, o de la diplomacia en general, mucho más sutil y práctico. También, por ejemplo, con los países árabes o países musulmanes, con los cuales también pues hay unos vínculos, claro, con la presencia de la y demás. Eso también ha generado en muchos momentos de nuestra historia una posición favorable de negociación en distintos ámbitos. Porque tenemos esa suerte, creo yo, de estar en una encrucijada. Estamos en Europa, pero somos gran parte americanos, el Atlántico más que separar une, pero luego tenemos esa vinculación con el Mediterráneo, con la orilla sur del Mediterráneo, con lo cual esos tres vectores, Europa, América y mundo árabe, pues hacen de España un país muy especial en Europa y en el mundo. Y sobre todo que, claro, es que es nuestra condición y la podemos tomar de una manera positiva o de una manera negativa. Yo creo que lo suyo es tomarlo como riqueza. Es maravilloso y eso nos acerca a muchas culturas y nos hace ser un ejemplo en cuestiones pues de este estilo, ¿no? Digamos. Sí, tenemos que estar más orgullosos. La verdad es que los españoles, pues históricamente, ¿no? Siempre, es esto que se dice, ¿no? Si habla mal de España es que es español, y es verdad. En los estudios ya, de una manera
ya mucho más científica, pues estudios hechos por Fintal, por centros de estudios sobre la imagen de España, Ujú. con ciudadanos de todo el mundo, la peor imagen de España la tienen los españoles, Ujú. con gran diferencia sobre el Ujú. segundo país, que suelen ser vecinos también, por cuestiones casi lógicas, ¿no? Pero Es verdad, perdóname, perdona que te he vuelto a interrumpir, hoy estoy un poco flojo. Lo siento, pero es que es verdad, es que lo uno no quita lo otro. Nadie está diciendo que no se cometieran y se cometan atropellos, ni se está blanqueando absolutamente nada, por supuesto. Pero no todo fue eh, bueno, ni tampoco fue todo malo, y parece, es verdad, que en España tenemos una tendencia a autoflagelarnos con todo. Y eso no quiere decir que haya habido cosas buenas, que haya habido fundación de universidades, que haya habido una lengua común, un mestizaje que no se ha dado en otros ámbitos. No quiere decir que no se abusase, que no se violase, que no se robase, que no, por supuesto, que lo uno no quita al otro, pero no lo sé, quizás tener un punto de vista un poco menos visceral o emotivo, y ver, y al final pues aceptar y aprovechar lo positivo, ¿no? y utilizarlo para nuestro beneficio. Y por decir otro punto que me pareció brillante por tu parte, y que enlaza con lo que pasa aquí en Japón, en Japón y en muchas partes del mundo se considera a España un país mediterráneo. Claro, yo en concreto, por ejemplo, yo vengo de la parte atlántica, pero es que además eh, una de las épocas de florecimiento de España más importantes vino del Atlántico, precisamente, y parece como que yo lo explico aquí en Japón, y como que caen del guindo, ¿no? Pero incluso nosotros mismos, los únicos dos países en Europa que tienen parte mediterránea y parte atlántica son España y Francia. Y a Francia se le considera como un país, efectivamente, que es medio mediterráneo, y a España, en cambio, se le considera como un país totalmente mediterráneo, ignorando un poco la parte atlántica, que fue algo que tú comentaste también y que es un eje fundamental, definitorio de quién somos, ¿no? claro, también yo creo ahí por el cliché, ¿no? Que ayudó a hacer mucho, ¿no? A España se le ha identificado bastante pues, con el sur, con Andalucía. Esa España que en el siglo XIX pues empiezan los franceses, los ingleses, de ese orientalismo, ¿no? Es Sí, decir, yo, por ejemplo, siguiendo un poco la estela de los pintores suecos o pintores nórdicos del XIX, un colectivo muy interesante, que de conocerse mucho en Europa, pero, por ejemplo, perdón el salto que doy, y por ejemplo, Sorolla, la cultura de Sorolla, que les llama tanto la atención, tan mediterránea, por cierto, ¿no? De seguirles en la playa, de sus precioso, paseos sí. elegantes. Eso. Bueno, pues eso está absolutamente, pero absolutamente inspirado, casi diría copiado, de los pintores nórdicos. Sorolla conocen las exposiciones universales de París, y había, pues, efectivamente, una serie de pintores eh, nórdicos que van a Francia, a declarar por aquel momento, y que luego en sus países desarrollan copian un poco sobre la escuela de Barbizon, cuando los pintores empiezan a salir al aire libre, o sea, que no se estudió anteriormente, y van creando esas escuelas en las que se pinta al aire libre. Y en Escandinavia, pues los veranos son muy luminosos, hay esa luminosidad enorme que Sorolla toma para sí, ¿no? Qué curioso, Pero qué sí, curioso. sí, sí, No tenía muy ni idea. curioso y muy poco conocido Mm. por España, pero es una realidad, ¿no? Y entonces, bueno, estos pintores, por ejemplo, Anderson, que llega a ser muy amigo de Sorolla, que Sorolla admiraba muchísimo, fue 8 veces a España, e iban a España y luego pasaban, algunos de ellos pasaron al norte de África, buscando ese exotismo de Mariné, vamos, eh, la ópera Carmen es el prototipo ya, el icono de ese orientalismo español, de lo español exótico, etcétera, etcétera, que ha pesado muchísimo y que todavía, bueno, ya puede haber, a lo mejor en eso, en esa imagen de país mediterráneo, de país del sur, de identificar a España con esos clichés, ¿no? Del sur, de una parte determinada de España, de ignorar otros. Habida cuenta además que España es un país
con una variedad y una riqueza fantástica. Maravillosa, Y por supuesto, maravillosa. claro, Maravillosa, pero que, como dices tú, es el cliché para un lado, porque, bueno, yo creo que todo el mundo sabe, ¿no?, que a los españoles nos llaman muchas veces en Argentina, nos llaman los gallegos. Entonces, y hay algo más atlántico que Galicia, pues, en fin. Sí, sí, bueno, pero esas cosas sí que suceden. sí, sobre lo de, pues eso, gallegos con nosotros sudamericanos, es Claro, un poco lo claro. que no meter. Eso. Por cierto, en un inciso decir que Cervantes, mucha gente no lo sabe, se sorprende. Por supuesto que también promovemos las lenguas del Estado, el gallego, el catalán, y lo ofrecemos en la medida en que haya profesores que puedan impartirlo y que haya una demanda. Es decir, nosotros los cursos de cualquier lengua, de castellano, pues los cursos se forman a medida que hay un número mínimo de alumnos. Ujú. Y eso lo hace. También, evidentemente, claro, no es lo mismo la demanda del español, del castellano, que la demanda que pueda tener el euskera, pero se dan clases de catalán, sobre todo, la lengua oficial que más se imparte, y se dan cursos de todas las lenguas. Lo recuerdo aquí también en Japón, y de hecho los requisitos para estas lenguas, incluso en ocasiones para promoverlas y para ayudar a su promoción, son menores de los que sería para el castellano, para el español, ¿no? Dicen, oye, pues incluso aunque haya un poquito menos de alumnos, pero vale la pena proyectar la diversidad y la riqueza de España. Sí, la verdad es que, y es una cosa que, de nuevo, como dices, que no se conoce. Por eso yo creo que es tan interesante todo esto que estamos hablando hoy de la diplomacia cultural, de la diplomacia, en fin, en todos los ámbitos, y de ese papel central del Cervantes. ¿Podríamos pasar un segundito, te parece, a esto que ha venido en los últimos años, que viene también de la mano un poco de la diplomacia científica, o de añadir la parte científica, de investigación y demás? Porque por el programa pasan bastantes científicos, personas de ciencia, digamos. Entonces, yo creo que también es importante, ¿no?, quizás que sepan que el Instituto Cervantes cumple una función y tiene ese papel y se está empujando. Claro, por supuesto, por supuesto. En España, claro, España es una potencia cultural de primer orden, esa es una realidad. Creadores excelsos, instituciones, museos, bibliotecas, etcétera. Entonces, hemos expertado mucho más nuestra cultura, pero evidentemente también la ciencia es importantísima. La ciencia, además, da también un poco idea de muchas cosas de un país. Muy cierto. Porque desarrollar, es decir, tú puedes ser un pintor maravilloso o un escritor maravilloso en un país que no tiene una infraestructura social muy desarrollada. Y podríamos encontrar ejemplos de grandes creadores que son de países, bueno, pues con esto a la cabeza. Absolutamente. Sin embargo, para poder desarrollar ciencia, tú necesitas una sociedad evolucionada, una sociedad estructurada. Necesitas laboratorios, necesitas universidades, etc. Con lo cual, la ciencia es una muy buena carta de presentación también de lo que es ciudad, de lo que es tu país. Y algunos países que tenemos todos en mente, pues es indudable, no tienen que hacer ya ningún esfuerzo, porque su capacidad de investigación, su capacidad de desarrollo científico es enorme, ¿no? Y nosotros, sobre todo, pues bueno, de aquel que inventen ellos, ¿no? Del siglo pasado a la situación actual, pues afortunadamente hemos avanzado un trecho enorme, ¿no? Por las épocas en las que los investigadores pues tenían que irse fuera, ¿no?, a poder investigar, a Estados Unidos sobre todo, por grandes figuras como Severo Ochoa, más veces, ¿no? Afortunadamente hay ya muchas posibilidades de desarrollar actividades y labores científicas en España, aunque todavía, eso es cierto, no tantas como en otros países. Hay muchísimo que mejorar todavía, pero por ligarlo un poco con lo que comentabas antes, es cierto que no sé si, no sé los motivos, o son muy complejos, o, como de nuevo, a mí me quedan muy lejos, no soy un experto, pero que sí que hay a nivel internacional una imagen muchas veces de España como más mediterránea y más de artes creativas de lo que quizás la realidad es. Y, de nuevo, en mi caso, a mí me toca porque yo soy de la parte atlántica y soy persona de ciencias,
bueno, de ingeniería y de cosas. Pero claro, entonces yo me doy cuenta que sin, por supuesto, sin quitar un ápice de mérito, porque un Picasso es un Picasso, un Sorolla es un Sorolla. Vamos, tenemos un legado cultural y artístico de primer nivel mundial. Pero es que también tenemos inventores y gente técnica española que han sido auténticos pioneros en la historia. A día de hoy tenemos científicos, investigadores de primerísimo nivel, tenemos ingenieros, gente técnica, en organizaciones punteras de todo el mundo, en farmacéuticas de todo el mundo, hombres y mujeres. Tenemos a Belén Garijo, que ha sido la consejera delegada de una farmacéutica enorme. Es decir, pero parece que eso queda un poco del lado del Atlántico también. Entonces, si se me permite, y más contigo, que te tenemos aquí hoy, Javier, al final es reivindicar también un poquito esa parte oculta, ¿no? De la parte atlántica y la parte más científico-técnica, como para complementar lo que decimos, ¿no? Esa diversidad que tenemos de lenguas, de cultura y de todo. Sí, por supuesto que sí, va todo ligado en esa línea que estamos exponiendo aquí. Efectivamente, también hay algo que ni los grandes científicos o investigadores españoles, como pasaba también en el deporte hace unas décadas, son más figuras individuales. Es decir, tenemos un Ramón y Cajal que es impresionante y sigue siendo reconocido como una figura capital de la ciencia del mundo, en la historia, por el Ramón y Cajal, ¿no? O luego tenemos los inventores, pues recordemos, ¿no? El autogiro, ¿no? La cierva, o tenemos el submarino, el Monturiol, Isaac Peral, o sea, bueno, realmente son figuras de talla mundial, pero que son figuras aisladas y luego, pues bueno, nosotros durante bastantes décadas hemos estado pues bastante en el ostracismo, ¿no? Sí, por distintas absolutamente. razones, ¿no? Sí, entonces sí. Eso ha hecho incluso las grandes hazañas, por ejemplo, de la aviación, ¿no? Como el vuelo de España hasta Manila, ¿no? Un vuelo pionero que sin embargo, pues comparado con otros vuelos de la historia de otros, o por ejemplo, sin ir más lejos, la vuelta al mundo, es decir, la figura del Cano ahora se ha reivindicado un poco más en el centenario, en el 500 aniversario de la primera circunnavegación, pero todavía en muchos sitios primero, ¿no? Primero que dio la vuelta al mundo fue Drake. Pero por favor, pero ¿cómo podemos todavía? Y en España mucha gente que está o que sigue siendo Magallanes, ¿no? ¿No, señor? Magallanes, pues fue el que ideó esa expedición para ir a las Islas de las Estrellas, que por su cabeza jamás pasó lo de dar la vuelta al mundo. Y el Cano la dio, pues realmente es que la dio, es la primera. Si alguien la dio antes, de nuevo no está documentado y dudamos mucho. Pero es que además él tuvo la intención de darlo. Cuando comienza ya el viaje de regreso desde Molucas, él escribe una carta al rey y dice, voy a dar la vuelta al mundo. Tengo esa oportunidad, en vez de volver por el sitio por donde he venido, voy por el otro lado y doy la vuelta al mundo. O sea, ahí se proyecta. El tornaviaje y la primera campaña de vacunación para toda España, que incluía, para lo que en ese momento era España, incluyendo el virreinato americano, ¿no? Esos son cosas que bueno, que como somos también, por una parte, no podemos esperar que los americanos, que los británicos, que los franceses hagan una película sobre esas cosas buenas que se hicieron en su momento. Y ellos son mucho mejores en el marketing. Pero yo no paro de pensar o sea, no paro de pensar, quiero decir, cuando me acuerdo, pues me doy cuenta y digo, si la primera campaña mundial de vacunación en el siglo XVIII la hubiesen hecho los ingleses y los americanos, tendríamos 14 series de Netflix, tendríamos libros, dramatizaciones, tendríamos de todo, o de este vuelo que comentas tú a Filipinas. Como es nuestro, pues es que no lo sé si es que estamos esperando de verdad a que desde otro país nos lo reivindiquen, pero que estaría bien un poquito, porque si no parece, como decimos antes, que estamos siempre flagelándonos y creando una imagen de nosotros solo definida por nuestros fallos, que por supuesto los hubo, como hemos dicho, y los hay, pero siempre decimos, ¿no? Se habla de la psicología o de la relación sana de uno consigo mismo. Tus fallos no te definen, tú los has tenido, pero no eres solo eso. Pues para todo lo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestro legado, parece que nos empeñamos en definirnos solo por nuestros errores, por nuestros fallos. Yo creo que es muy poco cruel y masoquista, ¿no? Con nosotros mismos. Pues sí, sí que lo es.
yo espero que las nuevas generaciones no tienen este flagelo también porque han crecido, se han desarrollado en una España mucho más abierta, mucho más vigorosa, ¿no? que otras generaciones, y que, sin llegar a triunfalismo Claro, por por supuesto. ejemplo, España es la mejor, pero realmente conocernos en nuestro pasado, nuestro legado, de dónde venimos, en la justa realidad. No hay mucho de lo que orgullecerse y estar contento de dónde venimos, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo siempre lo veo, no solo para este caso, sino para unos casos mucho más simples, ¿no? Eh, hay que intentar compensar nosotros mismos, ¿no? Cómo somos. Si eres una persona que tiendes al aislamiento, pues empujarte un poco a salir, y al revés, si tiendes a ser un poco loco de la vida, pues intentar cortarte un poco. En este caso es lo mismo. Yo veo, volviendo a la diplomacia científica, además veo a países que es que se gustan muchísimo. Digo, que bien os vendéis, la realidad creo que no fue tan bonita. Y yo creo que si de algo peca España en general y Hispanoamérica y demás, es de lo contrario, de que lo que pasó, o sea, que nos vendemos mal y que se vende una historia como eh, muy, bueno, vista de una manera, pues como muy, no sé cómo decirte, muy recta, muy rígida, muy dura en la valoración, ¿no? Ignorando las cosas positivas. Yo recuerdo un punto, luego hablaremos un poquito más, si quieres, de Filipinas, que lo conoces muy bien. Yo recuerdo escuchar durante la guerra en Filipinas que los norteamericanos iban para allá pensando que iban a liberar a un pueblo de indígenas ignorantes. Y resulta que es que en el 1898, o la época en la que sucedió esto, Filipinas, como el resto de España, tenía ya una educación obligatoria. Entonces, en general, todo el mundo, hasta en la isla más pequeña, sabía leer y escribir. Y los que no sabían leer y escribir eran los soldados americanos que iban de Alabama y de Mississippi y de no sé dónde, y eran básicamente personas analfabetas, pero que creían que ellos eran los que iban a liberar a los pobrecitos indígenas, que eran los que sabían leer, ¿no? Y es algo de lo que no somos conscientes. Efectivamente, en la leyenda negra el problema es que nos la hemos creído nosotros mismos, ¿no? O sea, nos cuenta el rival, por no decir el enemigo, dice cosas falsas de nosotros y nosotros nos las creemos y las apoyamos, ¿no? Entonces eso bueno, es así. Compensemos, ¿no? Yo siempre digo, por eso el Cervantes también es tan importante, esa posición de compensar. Yo de nuevo lo digo, porque es que no es, de verdad, que no es blanquear. Los abusos se cometieron, se siguen cometiendo y todo, lo uno no quita al otro, pero yo creo que no se debería definir nada y algo tan grande y tan complejo como lo que era España o hoy un país o lo que sea. Yo creo que no se puede definir solo por lo malo, es muy injusto. Lo malo está, hay que intentar mejorar siempre, pero bueno, veamos también lo positivo No, que hubo. por supuesto que sí. Además, bueno, pues eso, aunque realmente tenemos una realidad, una actualidad de un país que también con fallos, ¿no? Por ejemplo, hablando de ciencia, pues aquí hay algo que por un lado nos enorgullece, pero por otro lado me enorgullece y me entristece a partes iguales, es que tenemos una comunidad de científicos españoles muy numerosa. Hay una asociación muy activa que colabora mucho con nosotros, la Asociación de Científicos Españoles en Suecia. Hay varias en varios países europeos, en la que hay más de 300 miembros que están en esta. Entonces, bueno, por un lado son gente estupenda, gente que da una imagen magnífica de España, con una formación y que están en empresas, en laboratorios, en universidades, pero que tuvieron que venir aquí, Sí, sí. que tuvieron, claro, una fuga de talento, ¿no? Y esto, pues bueno, ha ocurrido ya con las últimas crisis económicas y demás, ¿no? Entonces, pero a pesar de esos baches que tenemos en algún momento, o áreas donde realmente las cosas no van tan bien, tenemos un país, una realidad, una actualidad pues, que está muy bien y que las jóvenes generaciones, a diferencia de sus padres o abuelos, que era casi salir de España, como las películas estas de Paco Martínez Soria, ¿no? Un poco acomplejados, se salía a Europa con el complejo de ir atrasados, de ser un país mucho menos avanzado. Eso, gracias a Dios, eso ha pasado a la historia. Los jóvenes salen, los Erasmus, los jóvenes
investigadores, pues salen de igual a igual. Yo diría que incluso cuando una posición destacada, una posición muy buena en el concierto europeo, concierto mundial, ¿no? Pero Entonces bueno, eso también, líneas, hay, en fin, directrices o programadores culturales que prefieren obviar un poquito la historia más controvertida y hacer hincapié en el arte actual, en la filosofía actual en España, etcétera, etcétera. Lo cual a mí me parece, desde luego, muy bien. Yo soy partidario de que hay que compensar también las dos cosas y, evidentemente, tenemos en la historia pues épocas maravillosas, creadores maravillosos, porque Cervantes de más lejos, que efectivamente siempre está de actualidad y que tenemos que encontrar ese balance entre ese legado cultural, histórico que tenemos y una realidad y una actualidad pues, que brilla en muchos sectores. Queda un montón por mejorar, como dices tú, pero es que claro, es que la gente que emigraba, o es que la España de los años 50, es que claro, pues es que estaba, yo creo, muy atrasada y muy lejos de lo que era el avance. Había poco de lo que sentirse orgulloso, ¿no? Digamos, y todo el mundo, claro, al final todos queremos ser parte de algo, de un grupo del que sentirse orgulloso, ¿no? Yo creo que, como dices tú, y sin quitar para nada que hay tantísimo que mejorar, por supuesto, pero ahora mismo la gente yo creo que va un poco más, y sobre todo cuando sale fuera y empieza a ver, bueno, que hay realmente en todos los ámbitos, pues personas que salen fuera y que, bueno, pues están a un nivel pues muy similar yo siempre digo, eh, yo cuando me invitaron a dar la charla de apertura del curso de la Escuela de Ingenierías donde estudié yo. Y yo le decía lo mismo a los alumnos, le digo, yo he trabajado con gente de Harvard, del MIT, de las mejores universidades del mundo. Y digo, y algunos de ellos son más listos que yo. O he trabajado en temas de ingeniería, de industria, con alemanes o con países que su imagen es como mejor que la nuestra, ¿no? A priori. Yo siempre he dicho, yo puedo trabajar con un alemán, con un ingeniero alemán, y que el ingeniero alemán sea más listo que yo. Pero no porque sea alemán, sino porque es más listo que yo. Es que podría ser más listo que yo siendo de Mozambique o de donde sea, ¿no? Entonces, que no va en el pasaporte ni en el carné, que no hay. O sea, hay gente brillante en todos los sitios y hay gente, pues normal en todos los sitios, ¿no? Entonces, creo que como comentabas, pues importante un poco reivindicárnoslo, porque creo que nos pasamos de darnos collejas a nosotros mismos, por lo menos en este ámbito que decimos de capacitación profesional, en fin, sí, creo que es así.